Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A20 versus al Samsung M20. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung Galaxy A20 sigue el diseño estándar de la serie A, lanzada en el año 2019. Tiene un respaldo Glastick 3D de aspecto superior, que además está mejorado, por decirlo de alguna forma, con sus materiales de construcción, que es en policarbonato con acabados en cristal, lo cual ciertamente es un imán para las huellas, tal como puedes apreciarlo. Este dispositivo es exactamente similar al Galaxy A30, excepto que Samsung está utilizando un panel AMOLED diferente con un recorte en V, en comparación con el Infinity U del A30, un cambio menor. Este componente aloja la cámara frontal de 8 megapíxeles. Desafortunadamente no hay luz LED de notificaciones en el dispositivo, así que tendrás que revisar tu teléfono todo el tiempo para saber si tiene notificaciones. El Samsung A20 posee unas esquinas redondeadas bien logradas con unos marcos reducidos realmente elegantes, pero que no descrestan en su parte inferior. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.4 x 74.7 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. El Samsung M20 tiene un diseño sobrio pero moderno, con lo cual esta empresa busca renovar sus dispositivos con la familia M. En su parte trasera no apuesta por el cristal, ni siquiera por el aluminio. Su fabricación se ve protagonizada por el plástico, material resistente, aunque bastante resbaladizo en este caso. Pese a la falta de elementos premium, este es un terminal cómodo de utilizar con una mano, siendo bastante estrecho, gracias a su formato de 19.5 a 9 y no tan largo como pudiéramos esperar de un dispositivo con su diagonal de pantalla. Algo positivo a que sea construido en plástico es que las huellas no quedan excesivamente marcadas, cosa que agradecerás con el tiempo. El M20 tiene unos marcos reducidos en todos sus lados, aunque el inferior es más ancho teniendo en cuenta que sus botones de navegación se encuentran en su pantalla, algo que pudieron aprovechar más. En sus dimensiones tenemos 156.4 x 74.5 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos. El Samsung A20 estará disponible en diferentes tonalidades dependiendo del país en donde te encuentres. Entre estos tonos tenemos el negro, azul y rojo. El Samsung M20 únicamente estará disponible en tonalidades como el negro y azul, pero siendo honestos, en mis gustos personales me agrada más el tono azul. Para el Samsung A20 tendremos que en el lado derecho aloja el típico botón de volumen y el botón de encendido. Su colocación es adecuada y de fácil alcance para nuestros dedos, mientras que en el lado izquierdo estará la única bandeja que alberga las ranuras para las tarjetas Dual SIM y una ranura para la tarjeta microSD dedicada. En la parte superior se encuentra el micrófono para la cancelación de ruido, mientras que en la parte inferior se encuentra el puerto de audio de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el altavoz y un puerto USB tipo C. Agradezco a Samsung por equipar el Galaxy A20 con un puerto tipo C, ya que ofrece una velocidad de transferencia de archivos más rápida que los puertos micro USB clásicos. Este dispositivo cuenta en su parte posterior central con el escáner de huellas dactilares, de forma oblonga con detalles plateados, que siempre se ve de primera calidad. Su funcionamiento es muy rápido, adecuado y sobre todo presenta muy pocos errores de lectura, por no decir nulos. Para el Samsung M20 tendremos que en el lateral del terminal encontraremos el marco del mismo material que la parte trasera, y en cuya parte derecha encontramos los botones de subir y bajar volumen, encima del botón de encendido. Dicha botonera es bastante sólida y no baila en exceso, y ofrece unas buenas sensaciones al pulsar. Al lado contrario se encuentra la bandeja para la tarjeta SIM y microSD, y en la parte inferior nos toparemos con un altavoz, un puerto USB tipo C y un jack para auriculares, quedando así dicha parte más que completa. Es de resaltar este puerto USB, ya que nos brinda una mejor velocidad de carga y transferencia de información. El Samsung M20 posee un lector de huellas en su parte posterior, el cual en ámbitos de rendimiento es algo lento e impreciso, algo que sumado a la poca ergonomía del mismo nos hace olvidarnos prácticamente de este modo de desbloqueo, en pos del reconocimiento facial que hablaremos más adelante.
Para el Samsung A20 nos toparemos con una única versión de 3 GB, lo cual no da espacio para elección por parte del comprador, algo que sí me hubiese gustado que implementaran una versión de 4 GB. Para el Samsung M20 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tendremos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. En el Samsung A20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung M20, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En cuanto al rendimiento, el Samsung A20 equipara el procesador Exynos 7884 octa-core, que corre a 1.6 GHz, con una GPU Mali G71 MP2. Al principio cuando vi esto pensé que era solo un error tipográfico, ya que el Samsung A8 2018 cuenta con el Exynos 7885, una versión un pelo más reciente que este terminal, que se supone es de lo más novedoso de Samsung, pero resulta ser que no lo es. El rendimiento no es tan malo, pero tampoco es genial, es suave en navegaciones básicas y rápidas cuando se cargan aplicaciones. Sin embargo, sentí algunos retrasos y tirones en su rendimiento, especialmente cuando estoy tratando de buscar algo en su configuración o en la Play Store. Jugar juegos como Mobile Legends o PUBG Mobile es muy fácil, ya que se ejecuta sin problema, pero debemos manejar una configuración de gráficos reducida. El teléfono logra aumentar la temperatura alrededor del área de la cámara mientras juegas periodos más prolongados, pero no alcanzarás niveles incómodos, y en unas cuantas ocasiones se presenta lag mientras desarrollamos el juego. Para el Samsung M20, que es un terminal de bajo costo entre comillas, no podemos esperar un rendimiento con alardes. No obstante, cuenta con el procesador Exynos 7904 octa-core que corre a 1.8 GHz, acompañado de una GPU Mali G71 MP2, que no es la apuesta más ambiciosa para este terminal. La experiencia de uso con este dispositivo es correcta, aunque los tiempos de carga de las aplicaciones son algo elevados. No hablamos de juegos o aplicaciones pesadas, hablamos de Twitter, WhatsApp, Gmail o las propias aplicaciones nativas de Samsung, que demoran en abrir más de lo común en esta gama, aunque no llega a ser algo alarmante. En juegos pesados como PUBG Mobile, el terminal configura los gráficos en medio automáticamente. No obstante, si no queremos un lag excesivo, será recomendable dejarlos prácticamente al mínimo, configuración en la que te encontrarás más cómodo. En el Samsung A20 llevaremos una batería de 4000 mAh con carga rápida de 15 vatios, lo cual es significativo, dado que la mayoría de los teléfonos inteligentes a este precio no tienen esta tecnología. En la prueba de autonomía nos logró arrojar un tiempo de pantalla activa de 7 horas aproximadamente, que pueden aumentar o disminuir dependiendo del uso que le des al dispositivo, pues con un uso relativamente normal el teléfono pasa incluso del día de uso, con lo cual no tendrás que cargar el dispositivo cada noche. Cuando se trata de carga, alcanzó el 100% en 1 hora y 45 minutos, desde una batería inicial del 20%, que es más rápido que otros teléfonos inteligentes con la misma o mayor capacidad de batería. El Samsung Galaxy M20 cuenta con una batería de 5000 mAh, cuyo rendimiento es sobresaliente. Con un uso ligero hemos superado las 8 horas de pantalla activa en 2 días, y si le damos un uso más intenso y continuado, no es difícil pasar de las 10 horas de pantalla activa. El consumo en reposo también es bajo, gastando apenas 3% en las 8 horas que hemos dedicado a dormir cada noche. Este terminal es compatible con Power Delivery, algo que nos ha permitido una carga rápida al llegar a un 40% en 50 minutos, con un cargador compatible, eso sí. Teniendo en cuenta los 5000 mAh con los que cuenta, los resultados son más que aceptables. Esta carga rápida no es la más veloz del mercado, pero desde luego está, y creo que esta se puede poner a la altura de la de sus rivales de gama. En definitiva, el Samsung Galaxy M20 es una de las mejores propuestas en su gama si lo que buscas es autonomía, a la espera de que el sistema operativo mejore aún más si cabe la gestión energética.
En el Samsung Galaxy A20 tendrá de fábrica el software Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de Samsung, One UI. No creo que se justifique la presencia de Android Oreo 8.1 en el Samsung M20, ya que es un terminal presentado en 2019, que recibirá actualizaciones obviamente, pero de fábrica llega con este sistema operativo. El Samsung A20, a pesar de su gran tamaño de 6.4 pulgadas y su panel Super AMOLED, solo tiene una resolución HD Plus de 720 x 1560 píxeles, que me decepcionó bastante. Además, agreguémosle el hecho de que solo tiene una densidad de 269 píxeles, que es relativamente baja. En cualquier caso, la experiencia visual sigue siendo encantadora con colores llamativos, tal como es la experiencia con paneles Super AMOLED. Posee ángulos de visión decente y biseles delgados. También puede usar el Galaxy A20 incluso bajo la luz solar directa, incluso con un 80% de brillo, el cual se ajusta automáticamente gracias a su sensor de luz ambiental, lo que es una ventaja. Otro apartado negativo es que solo podemos reproducir videos de YouTube y Netflix a una resolución de 720, por lo que es realmente decepcionante. En su panel también podremos ver el notch en donde se encuentra la cámara principal de 8 megapíxeles, el cual puede desaparecer con ajustes directamente del software del dispositivo, tal como te enseño en el video. En este dispositivo M20, Samsung ha apostado por la tecnología IPS, en concreto por un panel de 6.3 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles. Dicha configuración alcanza los 409 píxeles por pulgada, presentando unos niveles de brillo más que correctos y una sorprendente nitidez. Este dispositivo presenta un notch en forma de gota, el cual le da cierto estilo a su pantalla. La interpretación del color de este Samsung es correcta, con unos tonos bastante realistas y una ligera tendencia hacia el azul. En este dispositivo no encontramos la forma de ajustar el color o la temperatura en la configuración, por lo que hemos de conservar la configuración inicial. En términos de respuesta del panel, los resultados son más que aceptables. La pantalla responde de forma rápida y no pone trabas al intentar escribir rápido o a realizar acciones que requieran algo de premura. Al contar con tecnología IPS no encontraremos demasiada variación entre los colores al cambiar los ángulos de visión, algo que es de agradecer. Y para finalizar, tenemos que la experiencia en exteriores no es del todo satisfactoria. Siento que le falta un poco más de brillo, pese a los esfuerzos realizados por su sensor de luz ambiental. Dirigiéndome al apartado fotográfico del Samsung A20, tenemos que sus cámaras traseras dobles de 13 y 5 megapíxeles que forman un buen conjunto con el sensor frontal de 8 megapíxeles. La interfaz es simple y bastante sencilla con las configuraciones, flash, temporizador, resolución y efectos ubicados en su parte superior, mientras que los modos como panorama, Pro, Live Focus, foto y video se encuentran debajo de la pantalla. Los sensores traseros proporcionan una excelente calidad de fotos con una nitidez decente y una buena precisión de color en fotos con suficiente luz. Para tomas poco iluminadas, los detalles se ven afectados y hay un ruido visible, pero el software de la cámara es lo suficientemente inteligente como para producir imágenes útiles. Les aconsejo que no usen el lente gran angular durante la noche, ya que las fotos estarán granuladas. Para el sensor de selfies no puedo evitar sentir que las fotos son demasiado artificiales en términos de los aspectos más destacados, incluso en las condiciones de iluminación adecuadas. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual me parece es adecuado, se demora un poco más que otros dispositivos, pero hablo netamente de segundos, no es una diferencia tan marcada, pero en términos generales funciona adecuadamente. El Samsung Galaxy M20 es un estereotipo de lo que solemos encontrar en la gama media, terminal con doble cámara trasera de 13 megapíxeles y apertura focal 1.9, acompañado de un sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que hace buenas fotografías de día y que obtiene resultados algo pobres de noche. Nos ha llamado la atención del trabajo del HDR, en ciertas ocasiones logra rescatar bastante información de las sombras, ofreciendo fotografías con cierto efecto. A nivel de nitidez e interpretación del color, el resultado es correcto, las imágenes presentan un buen grado de detalle y el color, si bien es vivo, no resulta estridente. Al ser un móvil lento a la hora de disparar, nos encontraremos con ciertos problemas para conservar el detalle en la escena macro, que requieren de un buen enfoque y una obturación rápida. Estando parados con buena luz y con un buen pulso, no hemos sido capaces de obtener más nitidez. El modo retrato trasero tampoco es uno de sus puntos fuertes. El recorte deja artefactos por el camino es demasiado agresivo.
Cuando usamos la cámara frontal de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0, como adelantábamos, en condiciones de baja luminosidad el terminal empieza a sufrir, el ruido es excesivo, el obturador empieza a tener problemas para disparar rápido y sobre todo el enfoque sufre de las principales consecuencias. Es fácil obtener fotografías movidas. Y para finalizar tenemos que cuenta con un desbloqueo facial que funciona adecuadamente e incluso mejor de lo que funciona el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A20 es de 525.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.048 pesos mexicanos, que a su vez son $159, que equivalen a 142 euros. Para el Samsung M20 es de 860.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.048 pesos mexicanos, que a su vez son $264, que equivalen a 235 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A20 le gana al Samsung M20 en personalización, software y precio. Por su parte, el Samsung M20 le gana ampliamente al Samsung A20 en los siguientes aspectos: RAM, almacenamiento, procesador, batería y pantalla. En los aspectos que empatan son diseño, botonera y cámara. Este es el estreno del Samsung M20 y déjame decirte que sorprende bastante su buen funcionamiento y lo mejor es su pantalla, que en mi opinión personal ofrece unos tonos que no son tan vivos como una Super AMOLED, pero sí nos da una mejor resolución e incluso densidad de píxeles, con lo cual es muy gratificante ver videos y con una muy buena calidad. Por este y más motivos que viste en el video, este terminal es el ganador del enfrentamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.